¿Por qué a pesar de que intentas ser súper cuidadoso, siempre terminas o rompiendo cosas o perdiendo cosas que son súper importantes para ti? Hoy hablaremos de la presencia y la atención plena. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio diseñado para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Yo sé que estás por ahí, personita que nos escucha, pero todavía no nos sigue, así que si eres de esas personitas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada que tenemos un video nuevo. Ustedes dirán: pero Lina, ¿qué tiene que ver que yo sea la rompeplatos 3000 con que yo no esté presente o no tenga atención plena? Pues es muy fácil. La atención plena es la capacidad que tú tienes de centrarte en una actividad y poner tu mente en ella sin juzgarla. Y muchas veces cuando nosotros estamos haciendo algunas actividades, las hacemos tan en automático que olvidamos centrarnos en esa actividad y por ende terminamos o rompiendo cosas o perdiendo cosas o simplemente ni siquiera nos acordamos dónde las dejamos porque estamos tan concentrados en el pasado o en el futuro que se nos olvida estar en el presente. ¿Y por qué es importante que hablemos de esto? Yo creo que parte fundamental del proceso de conocerse requiere presencia, porque si no tenemos la capacidad de estar presentes no vamos a ser conscientes de cómo se comporta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones frente a ciertas situaciones. Y lo otro es que también creo que la presencia es muy importante para relacionarnos con otros. Si no, vamos a hacer un ejemplo. Normalmente cuando tú estás peleando con tu pareja suele pasar que siempre estamos pensando en la respuesta siguiente, en cómo vamos a dar el siguiente golpe, pero se nos olvida estar presentes en la conversación y escuchar con atención lo que la persona nos está diciendo. A mí me pasa muchísimo que termino tomándome cosas muy a personal porque yo no estaba escuchando lo que él me estaba diciendo, sino que yo estaba pensando en mi siguiente golpe. Por eso creo que la presencia y la atención plena son muy importantes para relacionarnos con otros y también para conocernos en ciertas situaciones de la vida. Este capítulo originalmente se iba a llamar La Rompeplatos 3000, así como un infomercial de esos que te venden productos que tú crees que te van a cambiar la vida. Pero en realidad no le puse así porque creo que no iba a ser tan fácil para ustedes entender la intención detrás del capítulo. Sin embargo, yo me autodomino así en mi casa. Aunque yo intento ser súper cuidadosa con todas las cosas, yo siempre termino rompiendo un plato, rompiendo una copa, rompiendo un vaso, o eso es esa situación que a uno le genera tanta impotencia, y es que el vaso no se rompe completo, sino que simplemente como que se desportilla, se le dice así, y uno dice como, o sea, el vaso todavía me sirve, pero ya no me sirve igual, ya no se ve igual, qué rabia. Eso a mí me pasa muy seguido, y aunque yo intento ser una persona muy consciente en el ejercicio, sobre todo de lavar los platos, me termina pasando que algo se daña. Hubo como una época cuando me mudé a vivir con mi novio que esto me pasaba muy seguido. Y un día mi novio me dijo que eso me pasaba era porque yo no estaba prestando atención a la acción que estaba haciendo, sino que tenía mi mente o en el pasado o en el futuro, pero no me estaba concentrando en la acción que estaba haciendo. Seguramente a ustedes también les pasa que hay muchas cosas que ya aprendieron a hacer en automático y ustedes creen que las hacen perfecto porque ya las hacen sin tener que pensarlo tanto. Pero yo me puse a hacer introspección de por qué me pasaba esto, y es que yo aprendí de la mejor. Mi mamá tiene esa increíble habilidad de también dañar muchísimos platos. O sea, si yo soy la rompeplatos 3000, ella es como la rompeplatos 3000 edición de lujo, porque la verdad es que ella tiene esa capacidad de dañar muchísima loza. Ustedes van a la casa de mis papás y no van a encontrar un juego de vasos de vidrio o un juego de pocillos completo, porque mi mami hermosa, la rompeplatos 3000 edición de lujo, es muy buena para romper platos. Pero también, ¿por qué pasa esto? Cuando yo era niña, yo iba donde mi mamá a la cocina a ver qué estaba haciendo ella, y la encontraba lavando los platos y hablando sola, como murmurando. Entonces ella lavaba y empezaba... Y yo le decía, ma, ¿qué estás haciendo? Y ella me decía, no, acá hablando cosas. Después aprendí que mi mamá lo que estaba haciendo era o que estaba planeando cómo nos iba a regañar o que estaba planeando su siguiente pelea con mi papá, pero no estaba 100% concentrada en el ejercicio de lavar los platos. Y yo pensaba que esto era una habilidad chévere, como esa capacidad de uno
aislarse un poco de las situaciones, procesarlas mejor y luego ir o a regañar a tus hijos o a pelear con tu esposo. Pero la realidad es que el cerebro necesita también estar concentrado en la actividad que estás haciendo para hacerla con mucho más detalle y para poder recordarla. Seguro les pasa que ustedes hacen tantas cosas en automático que a veces ni recuerdan si sí las hicieron o no. Eso también pasa cuando uno pierde objetos, como que uno lo hizo tan en automático que a veces no recuerda si uno sí metió las llaves donde las tenía que meter o no, y por ende pues termina extraviando cosas. Hace unos días en mi certificación de coach nos compartieron un concepto súper interesante, y es que la presencia requiere de 3 componentes: la atención, la concentración y la memoria. A veces creemos que para estar presentes simplemente necesitamos la atención, y se ha popularizado mucho este concepto de atención plena porque creemos que con la atención basta. Pero yo sí quisiera que nos cuestionemos un poquito cuál es la diferencia entre la presencia, la atención y la concentración. Tú dirías que atención y concentración son sinónimos y muchas veces los utilizamos como tal, pero con un ejemplo te voy a explicar por qué son diferentes. Si tú, por ejemplo, estás en un restaurante y escuchas tu nombre en otra mesa, automáticamente tu atención se desvía hacia esa otra mesa porque no sabes si es una persona que conoces, si te estás llamando o en realidad simplemente están hablando de una persona con tu mismo nombre. Eso es atención. Pero concentración es que tú tengas la capacidad de leer durante 30 minutos un libro y estar presente leyendo el libro y estar 100% concentrada. Esa es la gran diferencia entre atención y concentración, y muchas veces hablamos de la atención plena como el único elemento que se necesita para estar enfocados en el presente. Pero la concentración y la memoria también son muy importantes. Y volviendo al ejemplo del libro, ahora hablemos del tema de la memoria. ¿No les pasa o no les pasaba cuando eran chiquitos que estaban leyendo un libro, un texto del colegio, de la universidad, y que estaban como creían súper concentrados, pero llegaba un punto en el que decían no, me tengo que devolver unos párrafos porque no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que leí? A eso hace referencia un poco la memoria, a que cuando necesitamos estar presentes en un momento o en una situación específica, no solamente se trata de estar atentos, estar concentrados, sino también de asegurar que eso quede en nuestra memoria, que eso permee en nuestra mente. Yo muchas veces he dicho acá y he dicho en redes sociales que yo me autodomino Dory, porque a veces olvido todo, pero he empezado a entender que mi problema de memoria no es un tema de capacidad de retención, sino a veces es una capacidad de atención, porque estoy en tantas cosas a la vez que olvido lo que estaba leyendo o olvido en lo que debería estar 100% enfocada. Estos 3 componentes que te mencioné, atención, concentración y memoria, son súper importantes, pero ahora tú vas a decir, ¿yo cómo aterrizo eso a el ejercicio de mantenerme presente en ciertas situaciones? Hoy te quiero regalar 5 tips. Yo sé, tú vas a decir, esta vieja es una intensa con el número 5, pero sí, intencionalmente estoy intentando que casi todo tenga el número 5. Te voy a regalar 5 tips para que mejores tu capacidad de estar presente. Número 1, evita el multitasking. Yo sé, es muy difícil decir que uno tiene que evitar el multitasking en esta era donde en los trabajos hay como 5 canales de comunicación y todo el mundo te habla de la misma cosa por todos los lados. Pero sí es súper importante evitar el multitasking porque es una actividad que científicamente está comprobado no puedes ejecutar y tu cerebro no puede literal partirse para hacer varias cosas a la vez. Hay una serie súper chévere que les quiero recomendar en Netflix que se llama 100 humanos, donde una serie de científicos como medio loquitos cogieron 100 personas y empezaron a probar ciertas hipótesis que todos tenemos sobre la vida. Una de ellas fue cuál era el mejor género. Y no me voy a adelantar a decirles en qué termina ese capítulo, pero sí les quiero hablar de lo que descubren sobre el multitasking. Si bien descubren que las mujeres somos mucho mejores en multitasking que los hombres, también descubren que no es efectivo para ninguno de los dos géneros. Hacer multitasking no es productivo para ejecutar de manera adecuada una acción. Así que este tip se divide en 2 cosas. Primero, ve y mira la serie, el capítulo del que te estoy hablando es el número 3. Y segundo, no intentes hacer multitasking porque eso no te ayuda a estar mucho más consciente y presente en la actividad que estás ejecutando. Lo segundo, añade dificultad a la tarea. ¿Cómo trabajar la concentración?
Resulta que tu cerebro ya aprendió a hacer ciertos procesos de manera automática y como los aprendió a automatizar, los aprendió de cierta manera. Tú siempre te lavas los dientes con la misma mano, tú siempre te bañas más o menos con la misma estructura, arrancas por una parte del cuerpo específica y luego avanzas hacia arriba, hacia abajo, no sé cómo lo hagas tú, pero lo que sí pasa es que tu cerebro ya automatizó ese proceso, entonces tú tienes la capacidad de estar ejecutando esa actividad y a la vez estar pensando o en cosas que pasaron en el pasado o en las siguientes actividades que tienes por hacer. Para trabajar la concentración, entonces vas a añadirle un poquito de dificultad a la actividad. Vas a cepillarte los dientes con la mano contraria o vas a lavar los platos de manera diferente, en desorden, vas a bañarte también con un orden diferente al que acostumbras a hacer y te vas a dar cuenta que cuando le añades dificultad a la tarea, lo que estás haciendo es obligando a tu cerebro a estar 100% concentrado en la actividad que está ejecutando. Y también te vas a dar cuenta que si no te concentras al 100%, aún añadiéndole dificultad, la vas a embarrar. Eso es seguro. A mí me pasó las primeras veces que intentaba lavar los platos con la otra mano, que cuando le empezaba a coger como un poquito de facilidad a la actividad, yo me sentía súper confiada y purrundún terminaba rompiendo un plato. Así que la verdad, esto sí te ayuda muchísimo a centrar a tu cerebro y enfocarlo en la actividad que quieres, mayor concentración. Lo tercero, crea micromomentos de presencia. Seguramente tú harás actividades como disfrutarte el cafecito después del almuerzo o salir a pasear a tu perro, pero a veces estas actividades las haces ejecutando otra cosa, contestando los mensajes que tienes pendiente, llamando a tu mamá o por ejemplo viendo una serie que te gusta muchísimo. Quiero que crees micromomentos de presencia, que asegures que esas acciones que te gustan pero que ya no las disfrutas tanto por estar concentrado en otros estímulos, las hagas de manera dedicada. Es decir, si te estás tomando el cafecito con el postrecito después del almuerzo, pues entonces que centres tu energía en eso, o si por ejemplo sales a pasear a tu perro, entonces que no te pongas a contestar mensajes pendientes, sino que te concentres en el viento que está haciendo, en la naturaleza, en los demás perritos que hay en el parque, en los olores que percibes, que de verdad generes estos micromomentos de presencia que te van a permitir conectar un poquito más con tus sentidos y contigo. Cuarto, escanea en tu cuerpo situaciones incómodas. ¿Y por qué le puse las comillas a incómodo? Para mí entrenar no es incómodo, la verdad a mí me gusta entrenar, pero para otras personas puede que sí. A lo que hago referencia con situaciones incómodas es situaciones donde tu cuerpo no se siente relajado o en una situación ideal. Por ejemplo, entrenar, por ejemplo, hacer una presentación o exponerte en público frente a otras personas. En esos momentos tu cuerpo empieza a tener cierta reacción. Como les decía en el capítulo de Escucha tu cuerpo, que se los voy a dejar por acá, el cuerpo empieza a tener una cierta reacción a esa situación incómoda y empiezas a sentir sudoración o hormigueo en las manos o por ejemplo en el caso del entrenamiento a veces empiezas a sentir un poquito de dolor muscular. Es normal, pero también quiero que entiendas que a veces tu mente en esas situaciones te juega una mala pasada y es por eso que es tan importante escanear tu cuerpo. Voy a ir al ejemplo del entrenamiento, pero tú lo puedes llevar a cualquier ejemplo en donde tu cuerpo se sienta incómodo. Muchas veces cuando estamos entrenando, nuestro cuerpo puede un poco más, pero nuestra mente se está rindiendo de manera anticipada. Estoy segura que te ha pasado que estás haciendo una sentadilla y dices, yo creo que puedo un poquito más, pero la mente te dice, no, rindámonos de una vez que no vamos a llegar a ningún Pereira con esta situación de las sentadillas. Tú a veces eliges rendirte porque escuchas a tu mente, pero está científicamente comprobado que la mente se rinde antes que el cuerpo. Entonces tienes que escanear tu cuerpo en ese momento y decir, ok, ¿cuál es la incomodidad que estoy sintiendo? ¿Realmente siento que no puedo una sentadilla más o es mi mente diciéndome no puedes una sentadilla más? Y con ese escaneo corporal lo que vas a asegurar es que identificas y conoces un poco más las reacciones de tu cuerpo. ¿Cómo hacer un buen escaneo corporal? La forma más sencilla de hacerlo es en orden, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y empiezas a preguntarte por las partes que tú creas de tu cuerpo, que tú quieras preguntarte de tu cuerpo, cómo te sientes. Puedes hacerlo desde la coronilla de la cabeza, los ojos, la boca, los hombros, el pecho, el estómago, las partes que a ti te gusten hacerlas, pero simplemente vas escaneando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y te vas preguntando cómo me siento.
Un paréntesis acá, también hay un ejercicio súper chévere de meditación que es escaneo corporal, pero con agradecimiento. Entonces agradezco por mi cabecita, agradezco por mis ojos, agradezco por mi boca, agradezco por mi pecho, agradezco por mi estómago y vas agradeciendo las funciones que tú consideras ejecutan muy bien esas partes de tu cuerpo. Eso era un paréntesis. Quinto tip, escucha de verdad. Amiga o amigo, si tú eres de las personas con las que uno sale a tomarse un cafecito y te la pasas metido en tu celular, cambia, por favor. No hay nada más incómodo que salir con una persona a tener una conversación y en realidad la otra persona está todo el tiempo metida en su celular. A veces eso me conflictúa un poco. Yo no puedo ser su influencer de confianza en muchas situaciones porque yo a veces me concentro tanto en vivir el momento presente con familia o con amigos que se me olvida contestar el celular, tomar fotos, grabar videos y luego digo como, ay, esto hubiera sido un escenario súper bonito para grabar un video, pero a mí se me olvidó por estar presente. Muchísimas veces no escuchamos las conversaciones de verdad, como el ejemplo que les ponía de la pelea con su pareja, pero ahora llevémoslo a situaciones cotidianas. A veces no escuchamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a veces ni siquiera escuchamos de verdad lo que estamos viendo en un video o en una clase porque estamos oyendo y no escuchando. Y sí, existe una diferencia. El oír simplemente es percibir el sonido, mientras que el escuchar es prestar atención a ese sonido que uno está percibiendo. Así que escucha de verdad a las personas que tienes a tu alrededor, escucha de verdad a la naturaleza, a los sonidos que a veces tienes en la calle, que a veces no les prestas tanta atención, porque eso también te va a permitir conectar con tu entorno y conectar con otros. Infinitas gracias por llegar hasta acá. Espero que estos tips realmente te sirvan y realmente dejes de romper tantos platos en tu casa. La verdad es que la presencia es algo súper importante para conocernos y para conocernos en relación con otros. Así que aplica estos tips y me vas contando, sea por los comentarios de YouTube o sea por nuestros otros canales, cómo te vas sintiendo. Si este capítulo te gustó, por amor a Dios santísimo, suscríbete, activa las notificaciones y dale like para que YouTube te pueda avisar cuando tenemos un video nuevo. Y recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como @somos.amani, en YouTube y en TikTok como Somos Amani y que nos vemos por este canal cada martes. Te mando un abrazo enorme.